Ya qué bueno, estamos por acá. muy bien. Que disfruten mucho su sesión de trabajo, que la pasen de maravilla. Muchas gracias. Muchas gracias, que tenga buena estancia. Nos saludamos en la semana. Con mucho gusto. Claro que sí. Hola, Lee, muy buena tarde. Buena tarde, doctora. Disculpe, es que estoy queriendo conectar mi pantalla. Estoy conectándome desde otro dispositivo para proyectar. Ah, muy bien. No te preocupes, esperamos. Buenas tardes, soy yo, doctora. Sí, no te preocupes, adelante. Tranquila, tú a tus tiempos. ¿Me puede confirmar, doctora, si se ve la pantalla? Sí, sí, ya se ve, ya se ve. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Ali Monserrat Gutiérrez Portes. Si le parece bien, voy a comenzar a dar el tema. Muy bien, adelante, Ali. Okay. El tema que veremos el día de hoy sería familia, que tiene que ver con la materia de derecho romano. Tenemos como contenido concepto de familia romana, familia agnática, parentesco, matrimonio, la manus, la patria potestad, la adoption y la adrogatio, la tutela y la cura. Tenemos como inicio la familia romana, que el concepto es: los juristas romanos a través del tiempo definieron a la familia de diversas maneras. En los primeros tiempos, la familia era considerada como un grupo de individuos que se unían entre sí en virtud de estar sometidos a una patria potestad de un solo jefe, que es el pater familias. Probablemente eran grupos anteriores a las civitas romanas. Era más que nada un grupo para darse identidad y, en este caso, los romanos tener algo a lo que apegarse. Para Ulpiniano, la familia era un conjunto de personas que por naturaleza o por derecho estaban bajo una misma potestad, que en este mismo ya se empieza a hablar sobre la familia, que es la propion iure. Y disculpe la pronunciación, doctora, lo pronuncio como lo entiendo. No te preocupes, Perdón, adelante. mis pollos. Ya. Perdón si escucha gallitos, es que tengo gallitos en mi casa. Una disculpa de antemano. El concepto tenía otros significados, definiendo a la familia como todo el conjunto de aquellos que habrían estado sometidos a la misma potestad. Si el pater familias común no hubiese muerto y tenido lugar, la extinción del grupo, que sería la familia común iure. También a la familia se le conocía como conjunto de cosas incomercios y extracomercium que pertenecen al pater family y de los derechos de que él mismo es titular.
Perdón, perdón, no había, desactivé, bueno, perdón, parentesco. Tenemos como concepto que el parentesco es el vínculo que se establece entre dos o más personas basadas en el origen o en un acto establecido por ley. En las clases tenemos nacticio o civil. El nactivio y el vínculo jurídico que surge entre el pater familis y aquellos sujetos a su patria potestad. Constituye un grupo patriarcal que está bajo la autoridad del pater, en este caso pues sería el padre, basado en el vínculo de sangre, que es su familia propia. Por mucho tiempo la familia romana se sustentó en los lazos agnósticos por línea paterna. En este caso serían su linaje de familia, que serían el padre, una madre, sus hijos, sus nietos, y así hasta llegar a su sucesión. La agnación surge por nacer de matrimonio justo, adopción, adrognación, convenio, imanen, legitimación o concesión especial del emperador. Se extingue por la cesación de la patria potestad. Estos que se mencionan aquí se explicarán más tarde. A la muerte del pater familias, la familia se divide formando tantas familias cuantos hijos varones hubiese, pero el vínculo jurídico va a permanecer entre ellos. Tenemos la cognación o natural. La cognatio parentela es la relación que existe entre los progenitores y el engendrado de justas nupcias, así como entre aquellos que tienen o han tenido un ascendiente común masculino, es decir, el parentesco fundado en los lazos de sangre que une a todas las personas que compartan un progenitor común, tanto por línea paterna como materna. Tenemos el matrimonio, que es el justa nuptiae. Tenemos como derecho romano que el matrimonio no se impone en un principio una relación jurídica, sino una situación de hecho socialmente reconocida que produce consecuencias de derecho, por lo que esta unión, para tener eficacia jurídica, debe de estar dirigida a construir una relación monogámica mientras que dura la relación. Y en el derecho clásico, el matrimonio legítimo existe cuando hay la intención de comportarse de forma efectiva y continua como marido y mujer, affectio marginalis, y que existe la aparición de una relación conyugal honorable, siempre y cuando que no se dañe en estos términos la relación que tienen ambas partes. Tenemos de modestino que el matrimonio es la unión de un macho y una hembra y consorcio de toda la vida, que es la comunicación de derecho divino y humano. Esta unión comparte la idea de un vínculo entre los cónyuges que se da entre macho y hembra porque es la base natural del matrimonio. Esto es de personas de diferentes sexos y una comunidad de vida porque los contrayentes comparten la misma suerte entre todas las cosas de la vida, tanto prósperas como adversas. Aquí se especificaba mucho el tipo de, en este caso sería el sexo, que tenían que ser hombre y mujer. En el derecho justiniano, ya con una influencia clara del cristianismo, el matrimonio se definía como la unión del varón y de la mujer que comprenden el comercio indivisible de vida. Tenemos los requisitos. Para poder contraer nupcias, la capacidad natural supone haber alcanzado la pubertad, en este caso ser varón puber o pubes, y la mujer nubis. Esto es capaz de soportar al varón, que sería el viri potens. Por tanto, ni los castrados, ni los sexos ambiguos, que en este caso serían los hermafroditas, eran aptos para el matrimonio. Para los sabinianos se requiere una inspección corporal, en cambio, para los proculeyanos, cuya opinión prevalecía con Justiniano, la mujer requiere tener 12 y el hombre 14 años. La unión antes de la pubertad no se consideraba matrimonio. De ahí tenemos la capacidad legal, que era tener el ius connubii. Esto es facultad de tomar esposa con arreglo al derecho. De ahí que solo los ciudadanos romanos pueden contraer iusta nuptia. En el derecho arcaico carecen de este derecho los esclavos, los latinos, excepto los veteres y los peregrinos. Antes del lex canulis de 445 años antes de Cristo, se requería que ambos contrayentes fueran patricios. El derecho preclásico admite matrimonios entre ingenuos y libertados. Desde la expedición de las constituciones antonianas, de los peregrinos puedan contraer nupcias.
que eso fue 212 años después de Cristo. Con Justiniano carecen de los derechos los esclavos y los bárbaros. También tenemos que algunas de las características o de los requisitos era consentimiento de ambos contrayentes, su voluntad efectiva y continua de estar unidos en matrimonio. El consentimiento o el autoritas de los pater familias y de los contrayentes son alienus ius. Si la mujer es su iuris, requiere autorización de su tutor al desaparecer la tutela de la mujer. Esta requiere, si son mayores de 25, el conocimiento de los parientes más próximos o de la autoridad judicial, que en este caso se explicaría a continuación. El matrimonio cum mano o matrimonio de mano, más, yo así lo entendí, es del derecho arcaico, es que el matrimonio iba acompañado del sometimiento de la mujer a las manos del marido o de su padre a través del convenio in mano. Esto es el acto porque la mujer, su iuris alien iuris, con la autoridad del padre o de la familia, cae bajo las manos del marido o del pater familias del marido, que en este caso sería el padre o tutor que esté a cargo de la familia que haya formado o que tenga previamente su marido. Entre la familia del marido y se rompen los lazos con su familia de origen. Cuando ella decide contraer nupcias, rompe cualquier tipo de relación que tuviera con su familia o con su pater familias antigua. El matrimonio por sí mismo es una situación de hecho, en cambio la mano es una situación de derecho. En este sentido, el matrimonio solamente era un hecho que ocurría, pero lo que le daba el peso jurídico en este sentido era la manos, es donde pasan todos los derechos del patriarca a otro y así sucesivamente, porque como recordaremos, la mujer en ese entonces no gozaba con los mismos derechos que los hombres. Existen tres formas que surjan los convetio in mano. Tenemos la confarrei, ceremonia religiosa en honor a Júpiter Farreus en presencia de un flamante de Júpiter y 10 testigos, durante la cual los contrayentes debían comer un pastel de trigo y recitar ciertas palabras solemnes. Esta forma aseguraba que los futuros hijos pudieran acceder a alguna dignidad sacerdotal. Tenemos el coentio, acto solemne en el que interviene el antiguo pater familias de la novia y el nuevo, en el que desarrolla una venta ficticia de la mujer a través del emancipatio, en presencia de 5 testigos y del portador de la balanza. En este caso era como un intercambio o trueque entre los pater familias de las dos familias con, en este caso, la novia y el novio. El usus, una esposa por el hecho de convivir interrumpidamente con su marido durante el año, adquiere ipsum facto, la mano sobre la mujer. Si la mujer se ha ausentado más de 3 noches seguidas del lecho conyugal, evita entrar en el manus. En este caso no contraían matrimonio, sino que la mujer o la pareja permanecía 3 noches seguidas en el mismo lugar y se tomaba como un acuerdo matrimonial y tanto entraba la mano, que es donde adquirían los derechos. Para efectos jurídicos, la mujer ingresa en el domus del marido. La mujer, alien ius, sale de la patria potestad de su pater familias y entra al manos del marido o del suegro. La mujer, su iuris, sufre una captitis dimitus mínima. Si el marido es su virus, la mujer entra como hija, loco filiae, y si el anius miru, como nieta, loco neptis. Todo depende de quién será el pater familias, en este caso de la familia. Los cónyuges entienden el título de vir, marido, y de uxur, mujer, que participa la mujer de la condición social del marido. Por el simple matrimonio no surge la mano. Para que surja se tiene que realizar las formalidades establecidas por el convenio in mano, que acabamos de mencionar. Algunas de esas 3 que mencionábamos, o en este caso que pase 3 noches seguidas con su marido. Se debe fidelidad mutua. El adulterio solo es reconocido a la mujer a través de la lex lutis adulterius concedis. El marido debe repudiarla para no incurrir en la acusación pública de lex nutis, inducir a la mujer casada a tener relaciones extramaritales, hacer vida en común, obligaciones de darse alimento de acuerdo a las necesidades de uno y las posibilidades del otro. Con la legislación
caducaria de Augusto queda prohibido la donación entre cónyuges y que la mujer fuera fiadora del marido. Tiene prohibido ejercitarse entre sí acciones que lleven consigo la tacha de infamia del otro de los cónyuges. Intención de procrear hijos. Los hijos caen bajo la patria potestad del pater familias. Los hijos son considerados legítimos, liberi iusti, si siguen la condición social y jurídica del padre, independientemente del estatus civitis de la madre, siempre que éste tenga y el ius común. Tenemos las causas de disolución del matrimonio. La primera es la muerte. El matrimonio se extingue por el fallecimiento de uno de los cónyuges. El capitis diminutum máxima, la pérdida de libertad por cautividad de guerra. En el texto mencionaba que cuando el esposo, o en este caso era capturado por la guerra, o se ausentaba más de 7 días, o inclusive una semana de su hogar, la esposa podría liberarse de ese matrimonio. O en caso de que el esposo regresara de la guerra, ya no permanecerían en la unión conjunta de lo que se concebía como el matrimonio, sino que tenían que volverse a casar o volver a tener la manus para que volvieran a tener los mismos derechos en este caso de marido y mujer, porque se anulaba inmediatamente cuando eran como esclavos. El matrimonio no cesaba hasta después de 5 años transcurridos, los cuales los cónyuges podían ser liberados del vínculo conyugal. Sin embargo, la vuelta del marido cautivo no reanudaba el matrimonio, para ello deberían iniciar uno nuevo. El capitis diminutum media, derecho clásico por la pérdida de ciudadanía cuando llevaba aparejado la pérdida del ius connubiis, por lo que la relación se convertía en concubinato. Justiniano, la pérdida de ciudadana no implicaba disolución del matrimonio. Falta de afecto maritales. Durante la República debían expresarte antecedentes testigos augustos que prohibida esta actual con el lex union adulterio corsendis. En este caso se daba este tipo de falta de afectos maritales cuando no había un tipo de relación plena, o en este caso el marido testificaba de que ya no se sentían la misma atracción o se encontraba a la mujer en adulterio. También por declaración unilateral del cónyuge. Constantino, en el año 331 después de Cristo, castigaba gravemente al cónyuge que se divorciara unilateralmente, fuera de las causas justas. Para la mujer, cuando el hombre homicida o violara el sepus o envenenara, que se dedicara también al arte de la magia. El hombre, cuando la mujer es adúltera o envenenadora o alcahueta. La mujer perdía la dote y no podía reclamar la donación nupcial. El hombre perdía la donación nupcial y debía restituir la dote. También existía el divorcio o divortium, derecho clásico de la cesación de la voluntad de estar unidos en matrimonio sin la realización de ninguna formalidad, hacía que cesara sin más el matrimonio. Gallo definió el divorcio como una diversidad de ánimo, o porque van a partes diversas los que disuelven el matrimonio. ¿Puedo continuar, doctora? Patria potestad. Sí, adelante, adelante. En este caso iniciaríamos con la patria potestad. Patria potestas, el concepto de poder que ejerce el pater familias sobre sus hijos naturales y adoptivos, el filius familias. Originalmente el pater ejercía un poder ilimitado en lo económico y judicial. Con el tiempo, la patria potestad se convirtió en un poder en beneficio de las personas sujetas a ella y se concibió como un poder moral que comprendía protección, mantenimiento y asistencia. Antes de eso, el pater familias tenía poder sobre los bienes y los derechos, en este caso, de los hijos naturales o de los adoptivos. Tenemos las situaciones jurídicas del filius familias. Están sujetos a la patria potestad los filius familias, es decir, los hijos, las hijas y los descendientes de estos. No pueden contraer matrimonio sin la autorización de su pater familias. Justiniano, el filius familias puede comparecer ante la autoridad competente para conseguir la autorización de contraer matrimonio, si es que el pater no tiene razón justificada para negar su consentimiento de matrimonio.
Los hijos forman parte de la familia del pater como agnados, adquiriendo de este su nombre y condición social. La filius familis es un alin irus. La filius familis que desciende en primer grado del pater llega a ser su irus, a la muerte del pater family. Es como que si escalaran un escalón en la jerarquía, siempre y cuando sean hombres. Causas de extinción de la patria potestad. La primera es la muerte del pater family, ya que los filius familis sin ascendientes, en caso de existir hijos y nietos, estos últimos no se convertirán en su irus, sino que quedaban bajo la patria potestad de su padre, conformaron parte de la familia adquirida el estatus de su iuris. El capis diminius máxima media y mínimo del pater family. La muerte y capitis diminuus máxima y media del filius family. En este caso sería como los escalones. Si muere el padre, si muere el hijo o si muere el nieto. Y así se iban sucediendo. La emancipación. El pater familis libera mediante una mancipatio, 3 ventas ficticias observando el rito de la emancipatio de la patria potestad. El filius familis sale de su familia de origen y pierde toda relación jurídica con respecto a ella, convirtiéndote en su irus. La emancipación se podría concebir cuando se convirtieran en altos funcionarios, cuando se convirtieran en este caso como un tipo de sacerdotes en su concepción de religión, o también cuando fueran sus hijos muy sobresalientes. De ahí podían deslindarte completamente de la patria potestad del patriarca, de su familia. También tenían adopción plena y adrogación. El derecho justiniano establece que salen de la patria potestad son aquellos que adquieren un nombramiento en altas magistraturas o cargos religiosos. También dispuso que el pater familis perdía la patria potestad por prostituir a sus hijas o por cometer incesto con ellas. En este caso, se le consideraba un acto de llevar la cabeza de la familia por estas acciones, que ellos consideraban obscenas, tanto con sus hijas, con sus nietas o con sus descendientes. Tenemos la drogación, acto por el cual un pater familis adrogado se sujeta a la patria potestad de otro pater familis adrogante, pasando a ser alienuris fius naris de este. Si el adrogante tenía hijos y nietos, estos también entraban a la patria potestad del adrogante. La finalidad de la drogación era asegurar la continuidad de la familia y evitar la pérdida del culto familiar, el sacrum privata. La drogación que Julio César hiciera en su testamento a Octavio con notorios propósitos políticos. En este caso, la drogación era para continuar con su linaje o en este caso para obtener un mayor beneficio al tener a un drogado de una drogante. En este caso, el ejemplo de Julio César con Octavio, para que no perdieran sus beneficios ni la sucesión del culto familiar. En la adopción, tenemos que es un adoptado, sale de la patria potestad de su pater familis y entra a la patria potestad de otro pater familis, como hijo, fius o nieto. Medio de ingreso es una familia agnaticia por sumisión a una potestad a fin de contar con un heredero para asegurar la continuidad de una familia y evitar la extinción del culto familiar. Esto siempre y cuando tenía una finalidad del pater familis. En este caso pudieran ser estériles o no tener hijos. Es para no terminar con las relaciones familiares. En Justiniano lo definía, se basaba en el principio romano de consolar a quien no tenga hijos, o sea, adoptin, maduren y matur. Más que considerarlos como alguien de su familia, los consideraban como un medio para continuar esa pérdida de linaje que ellos tenían al no poder concebir hijos, o en su momento al ya tener una edad muy avanzada, al no poder continuar o tener alguna carencia física. Tenemos la tutela. Algunos sui-iures pueden tener limitada, parcial o totalmente su capacidad de ejercicio, sea por la edad o por razones de sexo. En este caso, cuando eran considerados en lo que ahorita
conocemos como menores de edad, y en su caso por el sexo fueran mujeres, porque como ya lo explicaba antes, las mujeres no tenían los mismos derechos que los hombres, existían leyes morales, reglas y derechos, pero no era para ellas, sino en este caso para el sexo dominante. En este caso era necesario designar un tutor que supliera su deficiencia capacidad, la fuerza y la potestad dadas y permitidas por el derecho civil sobre una persona libre que era su iuris, para proteger al que por su edad no puede defenderse por sí mismo. La tutela es subsidiaria de la patria potestad, toda vez que los únicos que pueden estar sujetos a tutela son los su iuris. Los que estaban sujetos a tutela eran aquellos que no han alcanzado la pubertad, supone la aptitud natural para engendrar. Los infants son los que no pueden hablar razonablemente, en este caso serían los niños o los bebés, es decir, los menores de 7 años. Los infantes mayores son aquellos que superan la infancia, esto es, las mujeres hasta los 12 y los hombres hasta los 14 años, por lo que ya cuentan con cierto grado de razón. Por razones de sexo, en este caso, al llegar a la pubertad, las mujeres debían tener un tutor. En las clases de tutela tenemos la testamentaria, que es la ley de las 12 tablas, que permite que el pater familias designe a un tutor en su testamento. Si el testamento se invalida, el magistrado mantiene el nombramiento del tutor. La patria potestad, ya que el pupilo es instituido heredero. El tutor testamentario podía renunciar libremente a la tutela, abdicar, pero no podía cederse. Podía decir, yo no quiero ser el tutor, pero no se lo podía ceder a alguien más que no fuera él. La responsabilidad del tutor se hace efectiva a través del actium suspectium tutoris. La legítima. Según la ley de las 12 tablas, corresponde la tutela al agnado más próximo que sea varón y puber. En este caso, varón y puberto ya considerado un hombre. En ausencia de este, ocupaban el cargo algunos de los miembros de la gens. El derecho clásico dispuso que al cesar el parentesco, el tutor no podía renunciar ni tampoco ser removido de la tutela. El emperador Claudio abolió esta clase de nombramiento para la tutela de las mujeres. Su fundamento se encuentra en la sucesión ab intestadum, por lo que opera en forma subsidiaria en caso de no existir tutor testamentario. La dativa. La lex Atilia, que fue 186 a.C., estableció que la falta de tutor testamentario legítimo, el magistrado pudiera nombrar al tutor con el objetivo de proteger al incapaz. Con Claudio, los cónsules adquirieron esta función. Marco Aurelio creó un pratium tutelis para las tutelas de Roma, dejando las de Italia a los iuris y las provincias al gobernador. Si exiges al tutor ciertas garantías y se le impone algunas limitaciones, sus responsabilidades se hacen efectivas a través del actium tutela. En este caso se empezaron a limitar a los tutores en cuanto al poder que ejercían en la persona de los tutelares y en cuanto a sus bienes. En Neptune Gestion, el tutor actúa como gestor de negocios cuando se trata de personas que tienen incapacidad para entender y querer por sí mismos, por lo que deberían suplir la incapacidad, en este caso los infantes. Gestiona la administración de todos los bienes del pupilo, tienen amplias facultades, incluyendo actos de disposición onerosos. El tutor no actúa como representante del pupilo, lo que significa que los efectos de los actos jurídicos recaen directamente sobre el patrimonio del tutor y no del pupilo. Posteriormente, el tutor se encontraría obligado a transmitir al pupilo los derechos que hubiese adquirido y las obligaciones asumidas por él. Esta función del tutor progresivamente se fue limitando, que en este caso ellos tendrían todo el manejo de sus bienes y podrían, en caso de hacerlos crecer, regresárselos íntegramente al pupilo, pero no podrían hacer abuso de ellos en exceso, que no beneficiara, en este caso, pues a su pupilo. Autoritas interposit. El tutor debe prestar su autorización en el caso de una persona que tiene una capacidad limitante de querer y entender. El tutor debía completar la capacidad deficiente y así el impuber, salido de la infancia mayor de 14 años, podía válidamente realizar actos que tuvieran por finalidad
hacerle adquirir derechos, pero no aquellos que pudiera realizar por sí mismo válidamente y que tendiesen a empeorar su condición o hicieran suplir obligaciones a su cargo. El negocio sería válido para impugna en tanto que lo beneficie, pero nulo si lo perjudica. Tenemos la tutela de las mujeres, que como ya mencionamos, es un poco parecida, pero difiere. Las mujeres, aún después de alcanzar la pubertad a los 12 años, quedan sometidas a la tutela. Si era de su pater familias, ya después de su esposo o de quien estuviera a cargo de la familia donde contrae matrimonio. Se justificó desde el antiguo punto de vista del interés del tutor agnado, que en el futuro sería el heredero legítimo de la mujer. Con el tiempo, la función del tutor fue la de dar protección a la mujer incapaz, creyendo que ella no podía brindarse lo que necesitara para progresar en su vida. La función del tutor en aquellos negocios reconocidos por el derecho honorario bastaba la sola voluntad de la mujer, imperó la autoritas interpósito del autor durante el derecho clásico se requería para todos los negocios que ponían disminuir el patrimonio de la mujer, su intervención en juicios, en especial en legis actios, cualquier tipo de transmisión de propiedad o de manumisiones, contraer obligaciones. En este caso entramos con la curatela. La cura o curatela es entendido como la protección dispensada a bienes patrimonios necesitados de vigilancia y cuidados por las condiciones de incapacidad o inexperiencia de su titular. La curatela tuvo su origen en la ley de las 12 tablas en el caso de aquellos su iuris que tuvieran limitados en sus capacidades mentales para aquellos prodigios sujetos a interdicción y para hombres menores de 25 años para su inexperiencia en negocios. Curador que cuidara de sus intereses patrimoniales, en algunos casos de sus propias personas, porque no los creían capaces de continuar con sus patrimonios o que pudieran perderlos por una mala acción. El sujetos a curatela. En este caso serían enfermos, lo definían como enfermos mentales, que eran curos furis, que eran considerados incapaces de obrar y si no tenían custos en este pater familia o tutor, tanto su persona como sus bienes debían estar al cuidado de un curador. Para algunos autores se distinguen los furis del mente captus o demens, por tener los primeros lapsos de lucidez. Los que eran designados como furios del mente no siempre empezaban sin tener el poder en sus bienes, sino que era una acción o algún tipo de enfermedad que generaba el deterioro en sus acciones y de ahí se atribuía a que tuvieran un tutor que mediara en todo lo que pudiera impactar en sus bienes, en su persona o en general en su vida. Otros autores tienen que los fusios eran locos agitados y los mente captain eran los diminutos mentales. Al surgir la enfermedad mental, el demente pasaba a ser incapaz. Se le quitaban todos sus derechos, dejaba de tener el poder en sus bienes y pasaba a manos de la curatela. Los curadores eran los agnos o falta de estos, los gentiles, quienes estaban obligados a asumir el cuidado. Los curadores gozaban de amplias facultades, inclusive la de encajar bienes del enfermo. Luego lo limitaron como los tutores. Antes tenían más libertad que los tutores porque podían ejercer el poder en los bienes para poder decidir las acciones que se tomarían. Luego se tomó la parte de que el curador cesaba sus funciones cuando el demente volvía a recuperarla con curación la capacidad. La tendencia a prodigalidad. Cura prodigis. En este caso eran personas que tendían a perder sus bienes o a tener un mal manejo. ¿Qué diferencia había entre el primero, que eran por ser menores de edad o falta de experiencia? Esto eran las acciones que ellos hacían para perder su patrimonio. Los prodigios son aquellos padres con tendencia a dilapidar todos los bienes heredados intestado de sus ascendentes agnaticios. La prodigalidad no es una enfermedad, sino una debilidad de carácter. Presupone una interdicción o un interdicto, es decir, un decreto del magistrado que declara la incapacidad absoluta del pródigo, ya que se le priva del ius commercium.
La curatela le corresponde a los agnados y a falta de estos a los cintilis, ya que estos serían los herederos legítimos. En caso necesario del magistrado, pueden nombrar al curador. El curador no tiene derecho alguno sobre la persona del sometido a curatela. Sus funciones se reducen a la administración del patrimonio. En este caso, la diferencia es que ellos no ejercían un poder o un control sobre la persona, solamente deberían o consideraban que deberían de enmendar su camino y proteger su patrimonio. Cuando, perdón, cuando el curador los hubiera, es como una educación, cuando el curador los hubiera educado lo suficiente o los hubiera concientizados sobre preservar su patrimonio, se les regresaban sus bienes. Los prodigios pueden realizar por sí mismos actos que mejoren su situación y no los que los perjudiquen. Los curatelas de los prodigios se extinguen cuando él se levanta su interdicción, cuando ellos consideraban que estaba curado o que aprendía a manejar sus bienes. La inexperiencia. En la República, a través del Lexum Platirus, surgió la curatela de aquellos varones que habían alcanzado la pubertad y por ente habían salido de la tutela, pero eran menores de 25, por lo mismo carecían de experiencia, por lo que su falta de desarrollo les acarrearía grandes perjuicios. El curador siempre debía de ser nombrado por el magistrado o cuando menos debía confirmar el nombramiento. La administración del patrimonio del menor no figuró en los principios como un atribución del curador. En el derecho posclásico se convirtió en una función inherente al cargo del curador, por lo que tenía que otorgar un captum remuni salvo por actum conjunctanis contra los actos realizados por el curador en prejuicio del patrimonio del pupilo. Lo estableció Justiniano. En este caso, Justiniano estableció un tipo de castigo para aquellos que dañaran el patrimonio del pupilo, pero fue avanzando progresivamente, porque antes las atribuciones que se les otorgaban eran más grandes de las que podían estar reguladas. Mi libro de consulta fue el Compendio de Derecho Romano de María Moranches Pocato. Muchas gracias. Muchas gracias, Ali, por la presentación. Ok, y ahora vamos a ir retroalimentando esta parte. Hablábamos primeramente el tema de la familia, ¿no? Mencionabas la familia como una institución, como una parte importante en la estructura jurídica de Roma. Y en efecto, la familia es uno de los núcleos originales del poder. La estructura familiar se plantea prácticamente e inicia desde una jefatura, desde un jefe que denominado el pater familias o el pater familias, que era el papá, ¿no? En este caso, quien daba a los demás. Y prácticamente todas sus facultades sobre el resto de los miembros y de las cosas que pertenecían a la familia eran decididas por él, como por ejemplo el matrimonio, como por ejemplo la adopción, como por ejemplo a lo mejor incluso una segunda esposa que era denominada alguna mujer para incorporarse a la familia. Entonces, eran algunas de las figuras que manejaba el pater familias. Entonces, prácticamente es considerada la familia como una de las instituciones más importantes en el sistema jurídico. ¿Por qué? Porque de ahí nacen muchas cuestiones, muchos actos históricos, como por ejemplo las figuras. Hablábamos tan solo de las figuras como propiedad, como obligación. Se genera la parte de la obligación desde un sentido moral hasta un sentido estricto o jurídico. El decir una obligación, qué es lo que yo tengo que hacer porque considero que es lo correcto, como la parte moral y ética, hasta la parte de decir
en un sentido estricto, esto es lo que tienes que hacer porque esto es lo que te corresponde hacer. Entonces, desde ahí vamos viendo esa parte, esa parte fundamental que lleva la institución familiar. Entonces, no nada más abarcaba exactamente la estructura de esposa, hijos, nietos, sino que también en su tiempo abarcó la parte, los miembros inmediatos, hablamos en la segunda línea colateral, que son hermanos, para los sobrinos vienen siendo los tíos, etcétera. Y también cuando tenían esclavos, recordar que los esclavos pertenecían a una familia. El pater familias era el dueño de los esclavos, entonces ellos no tenían esa voz ni voto, ni ninguna injerencia en la familia, más sin en cambio eran propiedad de ellos. Hablar que eran bienes muebles, se pudiera decir, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación del pater familias con el poder y la autoridad que tenía? Sino incluyendo también que podía decidir con quién se casaban sus hijos, cuál era incluso, hemos escuchado hablar del término dote, de hablar de una dotación. De hablar de la dote, es decir, cuando se casaba una mujer, a veces decían, es que tiene muy buena dote. La dote era un conjunto de bienes y riquezas que poseían las mujeres para poder casarse. Entonces, si una mujer no tenía una buena reputación y aparte no tenía una dote, pues a lo mejor era muy probable que nunca se casara. Incluso independientemente no era tanto la reputación, sino lo que pudiera aportar la mujer al matrimonio, porque una vez que la mujer contrae matrimonio, pues ahí quien manejaba esa dote y a esos bienes me refiero a dinero, a joyas, a bienes inmuebles, o sea, terrenos, etcétera. Muchas cosas que puedan ser consideradas como aquel conjunto de bienes que aportaba la mujer al matrimonio. Entonces, al momento de casarse, el hombre, su marido, era quien controlaba esa dote. Entonces, era por ser el pater familias, él controlaba esa parte de bienes, esa parte del patrimonio. Entonces, desde ahí, pues vamos viendo la figura tan grande que pues tiene actualmente, pues las mujeres ya no tienen o no necesitan, perdón, tener una dotación para poder contraer nupcias o contraer matrimonio, pero sí existen las figuras morales, como por ejemplo, ¿qué aporta la mujer al matrimonio? ¿Qué son las obligaciones de una mujer al matrimonio? ¿Y cuáles son las obligaciones de un pater familias en el matrimonio? Que realmente pues solo se notan más las de la mujer. Tú lo mencionabas, las leyes existían solamente pues en este caso para hacer entender a la sociedad, pero en los hombres, o sea, las mujeres a pesar de que teníamos derechos, pues como tal nunca fueron de vengados, nunca fueron realmente hechos para nosotros o para nosotras. Entonces no teníamos demasiada libertad, la mujer era sumisa, la mujer a pesar de aportar grandes bienes y un gran patrimonio al matrimonio, pues obviamente eso no le daba la facultad de poder tomar decisiones, solamente el pater familias, quien era pues la figura más importante en este caso, ¿ok? Y de ahí, pues obviamente que se deriva la parte donde hablamos que pues prácticamente el poder que tenía el pater familias, pues era incluso de la decisión de adoptar a un hijo, de poder darle la emancipación, de poder deslindar ese vínculo familiar que existía de un miembro con otro. Entonces, pues bueno, vamos viendo que desde ese entonces la familia como institución pues ha sido el centro de la sociedad, ha sido como un centro social, el núcleo de una sociedad que siempre de la parte jerárquica viene fundada incluso desde la familia. Hablamos que como sociedad siempre estamos acostumbrados a tener un líder
a ver quién es la persona que manda, ¿no? Que ordena, que gobierna. Bueno, pues desde la familia lo vemos. El pater familias, pues por lo regular, dentro de una noción natural y social, siempre pues el que decide es el padre de familia, seguido de la voluntad de la madre de familia. Entonces, desde ahí vemos la estructura jerárquica social máxima que existe y pues bueno, si las enfocamos en diferentes ámbitos, pues vamos a ver que pues tenemos también aparte de manera social, siempre va a haber un representante, como por ejemplo ahorita nuestra actual representante, quien gobierna el país, el Estado mexicano, pues es una mujer. Y desde ahí vamos viendo esa parte jerárquica, ¿no? Entonces, entras también a la parte donde hablamos de la patria potestad, y realmente pues la patria potestad nace de un derecho que es absoluto, que es originario, que es exclusivo. En ese caso hablábamos de Roma y era exclusivo de los ciudadanos romanos sobre sus hijos. En este caso los pater familias sobre sus hijos e hijas. Entonces la patria potestad les garantizaba a los pater families esa unión y ese gobierno familiar. Es decir, yo tengo la patria potestad tuya y eso a mí me garantiza que tú tienes que estar dentro de mi núcleo familiar y yo tengo el poder sobre ti. O sea, yo mando sobre ti y sobre incluso la descendencia que tú tengas. Entonces, desde ahí vamos viendo cómo esa extensión de ese derecho pues limita a una persona. Actualmente, si nosotros hablamos de la patria potestad, es un derecho que tienen los padres sobre sus hijos, más sin en cambio ya puede variar, no forzosamente puede estar antes en el pater familias. Ahorita, incluso en las cuestiones en el derecho familiar, la mayoría de los casos o de los asuntos jurídicos llevados para solicitar la patria potestad casi siempre es a favor de la madre, debido a las necesidades y a los principios como el interés superior del menor, la necesidad que debe tener el niño para con la madre. Entonces, el 97% de los asuntos, la patria potestad es definida, es inclinada hacia la madre, ¿no? Y desde ahí vamos viendo que, por ejemplo, el padre de familia ya no tiene como tal esa figura que tenía en el derecho romano y a lo mejor en tiempos anteriores también en nuestro sistema mexicano, pero eso no quiere decir que no lo pueda tener, sí lo puede tener, solo que ahorita pues estamos hablando en esta parte de igualdad de género, equidad de género, entonces estamos alineando muchas cosas, se han alineado muchas situaciones, entonces actualmente la patria potestad la pueden tener incluso solamente hasta los 18 años los padres, en caso que así sea, y en caso de ser matrimonio, pues la patria potestad es de ambos, sin necesidad de que exista un escrito por un juez con un ordenamiento donde diga que la patria potestad es de ambos, al menos de la separación de ambos, entonces ya se inclina por alguno de los dos. Pero hasta los 18 años la patria potestad sigue. Y desde ahí una persona se convierte en ciudadano y como tal, con derechos y obligaciones dentro de una entidad, puede contraer matrimonio, puede hacer ya con capacidad jurídica para poder hacerle los contratos sociales que así lo quisiera hacer. Entonces, vemos que ahorita ya no es tan limitante como antes. O sea, antes sí era un límite demasiado rebasado, incluso era hablar de que a pesar de ser hijos, pues eran esclavos del pater familias, porque pues decidían, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo esa naturaleza jurídica pues se ha extendido en los periodos, ha tenido sus variaciones, ya ha tenido periodos históricos, como la vida romana ha influenciado, más sin en cambio se han ido teniendo diferentes cambios. Entonces, vamos viendo que incluso por las etapas históricas en la caída del Imperio Romano, pues también tuvo muchas cuestiones de derogaciones a los conceptos jurídicos que ellos tenían. Entonces, esa parte evolucional que ha tenido este sistema romano,
pues bueno, a nosotros pues también nos ha pegado, solamente que pues, como mencionábamos desde un inicio, nosotros hemos adaptado todas esas figuras en base a nuestra necesidad, en base a lo que nosotros pues vemos, creemos, ¿no? Y sucesivamente vamos viendo que existieron diferentes figuras, como por ejemplo el hablar de la tutela, porque pues también lo mencionamos a veces en los escritos, solicitamos la patria potestad y la tutela de un menor. Entonces, desde ahí estamos viendo que son términos jurídicos que, que no hemos podido quitar, que no hemos podido hacer a un lado. ¿Ok? Entonces hablamos que una cosa es la patria potestad y por eso se dice patria potestad porque es del patriarcado, o sea, de los padres, patria potestad. Y si hablamos de una tutela, hablamos entonces de que puede ser un tutor. Y actualmente un tutor no forzosamente tiene que ser un padre de familia. Entonces, a veces es más fácil, decíamos, bueno, hablábamos mencionas también la adopción, y es un término que, por ejemplo, llega ahorita a colación. Hablábamos de la adopción y realmente los trámites de una adopción son muy complicados, Ali, o sea, son muy complejos. Para adoptar una persona, te piden hasta las perlas de la Virgen. He tenido la oportunidad de poder estar en algunos procesos de adopción en las cuales la vía más fácil, y eso es un como tip, cuando vamos a un instituto o un orfanato o vamos al DIF para poder ver la parte de una adopción, son muchos los trámites en los cuales una persona soltera tiene el doble de trabas, y digo trabas porque pues realmente pues de todos los estudios socioeconómicos, emocionales, laborales que te hacen a ti como persona para ver si eres un ciudadano apto para adoptar y ser padre de familia, son muchas más las trabas. Entonces, nosotros mencionábamos, aquí realmente podemos decir que a veces es preferible meter un juicio por tutela que por una adopción. Una adopción, aparte que el proceso es más largo, es más costoso, es más tedioso y que incluso no es una seguridad que te lo puedan dar. El de tutela sí, el de tutor sí. Para ser tutor de una persona es mucho más fácil. Es como el de patria potestad. Solamente que aquí argumentamos cuáles son el propósito de ser el tutor. En este caso, para ser persona absorbente de alimentos, vestimenta, educación hacia el pupilo. Antes se le llamaba el pupilo, ¿no? Entonces, considerando que los términos de pupilo como un término jurídico, porque existe una definición también de pupilo o de pupila que nos habla de mujer dada a la prostitución. Entonces, esa es una definición, una terminología social, puede ser. Pero en términos jurídicos, pues hablar del pupilo, pues es la persona que queremos ser tutor. Entonces, hablamos de la tutela, y la tutela es una figura que actualmente toda la podemos hacer. Incluso te digo, no forzosamente tienen que ser los padres. Podemos sustituir la figura de la adopción con la del tutor, ¿no? La de tutoría en esa cuestión, y cumplimos prácticamente la funcionalidad de un padre adoptivo o de unos padres naturales. Entonces, esa parte sí es importante que las tengamos presentes, porque actualmente son figuras que las seguimos trabajando en la parte de la rama del derecho familiar, ¿no? Hasta aquí tenemos dudas, Ali. Sí, doctor. ¿Tenemos dudas hasta aquí? No, doctor. Okay. Tenía algunas dudas, pero ya las aclaré ahorita que me lo dijo. Sí lo había leído en el texto, pero no me había quedado muy claro. Pero ya, ninguna duda. Ok, es que luego, ¿qué crees? Que
Esta parte a mí de derecho romano, a mí me gusta trabajarla más y yo les digo a los alumnos, no nos enfoquemos mucho en las terminologías griegas o etimológicas o en las palabras en latín, porque lo que hace es realmente como no estamos familiarizados con esas palabras, esas terminologías, llegan a ser a veces con definiciones confusas. Entonces, es importante también a veces, de hecho a veces yo les pido que de preferencia no se metan con las terminologías como tal, sino que hablemos simplemente la parte conceptual. Entonces, por eso te mencionaba que de hablar de la parte esta de la familia, de la parte de la adopción, del matrimonio, de la tutela. Entonces, vamos considerando que entonces, hasta aquí entonces comentas que no hay ninguna duda. Si fuera así, entonces, pues ya me iría yo a hablarte un poquito sobre los derechos reales. Sí, doctora. Es que como se me corta un poco el audio, sí la escucho, Ok. pero como no sé si es porque está fallando mi internet, pero sí le escucho un poco cortado, pero sí. Ok, bueno. Pero entonces, si no hay duda, seguimos entonces con el tema de derechos reales. Vamos a comenzar a hablar un poquito de los derechos reales, ¿sale? Sí, doctora. Existe la parte que existen los derechos reales o patrimoniales. Aquí hablar de un derecho real es tener derecho a un patrimonio, es tener derecho a una posesión, a ser poseedor de algo. Entonces, adquirir algo, usar algo. Esa es una parte en las terminologías de un patrimonio. Y, por ejemplo, ¿qué es el patrimonio? Pues prácticamente venimos de un tema donde hablamos del pater familias y te dice el pater, ¿ok? Y el patrimonio se deriva de precisamente de esa parte, del pater. Entonces, el patrimonio son los bienes que tiene una familia en los cuales son administrados por el pater familias. Por eso dice patrimonio. Patrimonio o lo maneja el pater de familia de una institución familiar. Entonces, esos son los patrimonios, bienes que son disfrutados y que han podido llegar al núcleo familiar para poderse gozar. Ahora, existen, por ejemplo, el gozo de los derechos reales y de las obligaciones también. Porque, por ejemplo, los derechos reales es, es hablar de intervivos, se dice, o sea, entre vivos. Entonces, desde ahí vemos que los derechos y obligaciones se dicen que son por mortis causa, que es por actos, en este caso, después de muerto, que son, a eso le llamamos los derechos de sucesiones o derechos sucesorios. ¿Por qué entonces las obligaciones entre vivos? Porque, por ejemplo, los derechos reales son el disfrute de los bienes inmuebles, los bienes muebles, donde prácticamente tus derechos y obligaciones pues son disfrutados en ese momento, a lo mejor incluso desde que te hacen una donación. Es decir, nosotros comúnmente le llamamos me lo heredaron. El hablar del término de herencia es hablar de aquellos conjunto de bienes que te da una persona, puede ser en este caso antes de morir o después de morir. Entonces, si nosotros lo vemos de una manera menos coloquial y más jurídica, realmente se le llama herencia a la acción, pero como tal, cuando se hace entre vivos, es decir, es que a mí me heredaron en vida, pero realmente la figura de la herencia no trae un procedimiento como tal. Entonces, para que tú puedas ser heredero, necesitas hacer un procedimiento.
Y cuando es entre vivos, antes de que la persona fallezca, el proceso el protocolo que se sigue es hacer una donación. Es decir, la persona, si sea tu mamá, tu papá, tu hermano, XY persona, te va a dejar algo en vida, se le llama donación. Entonces, esa parte, por eso te mencionaba que el término heredar, el término herencia, es un término que se le llama así a la parte de la acción como tal. Entonces, y cuando es después de muertos, pues entonces se supone que los bienes quedan intestados, o sea, no hay un testamento, no hay una parte en la cual exista. Cuando hay un testamento, en las acciones después de muerto se le llaman derecho de sucesiones, haya o no haya testamento. El derecho de sucesiones hablamos de una parte sucesoria. Si hay un testamento, lo que pasa a ser ahí es se le ceden los derechos de la propiedad para su uso y disfrute del bien en el cual se ha estipulado que sea propietario. Y cuando no existe un testamento, entonces hablamos que los bienes son intestados, o sea, murió intestado, ¿no? La frase que dicen, murió intestado. Entonces de ahí estamos hablando que el proceso que sigue es meter un juicio sucesorio intestamentario para poder deliberar si tú como persona dices, es que ella es mi papá, él era mi papá o era mi mamá. Pues sí, pero pues no te lo dejó. Entonces vamos a proceder a hacer un procedimiento, un proceso jurídico, un juicio en donde tú compruebes que eres su hijo, a lo mejor su único hijo o el uno de 5 y todo para que un juez determine si eres tú apto para que esas propiedades queden a tu nombre. O seas tú el propietario o los propietarios. Entonces, desde ahí vamos viendo que el patrimonio puede estar variado, ¿no? Entonces, puede ahí haber muchas situaciones en las cuales puede estar dividido el patrimonio. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda? No, ¿Hasta aquí hay alguna duda, Lili? solamente sobre el juicio sucesorio. En este caso serían todos aquellos personas consanguíneas que tenga, en este caso, pues el fallecido, ¿no? El parentesco sí, con el finado. Aun cuando no los haya reconocido, un ejemplo, un ejemplo muy burdo, vaya, de la redundancia, como Joan Sebastián, como con Juan Gabriel, que tenían hijos que no habían reconocido, pero se apelaban a un juicio. Sería algo De hecho, parecido por así, ejemplo, que podrían... mira, ¿qué es lo que pasa ahí? Ahí, por ejemplo, cada persona interesada realiza su proceso. En este caso, dice, personas que tienen hijos no reconocidos, comúnmente llamados en la sociedad, se les llama, que son los hijos bastardos, ¿no? Entonces, los hijos no reconocidos o ilegítimos, que así socialmente también se conocen, ¿qué es lo que pasa aquí? Necesitarían hacer su proceso. Actualmente ya se puede hacer alegar con el examen de sangre, donde comprueban que es el ADN, donde comprueban pertenecer o tener el parentesco de hijo consanguíneo de la persona, en el cual si murió intestado, aquí cuál es la situación, Ali, que si murió intestado pueden tener esa parte de posibilidades de que sí se le puedan ser considerados dentro de la repartición de bienes. ¿Qué es lo que pasa cuando ya hay testamento? Cuando ya hay testamento, así aunque ellos metieran juicio, es muy difícil que se les reconozca y que entren en la repartición de bienes. ¿Por qué? Porque se supone que si hay testamento, la persona ya hizo un ordenamiento de voluntad. Entonces ya su voluntad fue dejarles a tales personas, en caso de fallecer, determinados bienes muebles o inmuebles. Entonces,
Entonces ahí sí sería más complicado, incluso es más complicado que ellos soliciten una apelación ante el juez sobre ese testamento, porque pues prácticamente el testamento pues es un acuerdo de voluntad, es un acuerdo de voluntad. Entonces lo que ellos se quieren apelar es la voluntad del finado. Entonces ahí sí es más complejo, pero pueden hacer su procedimiento, pero regularmente la mayoría de los casos siempre sale negativo o el fallo no es a favor de ellos, sino de los que están en el testamento, estipulados en el testamento. Al menos que, bueno, ya incluso también depende mucho de las interpretaciones que se hagan de la situación, pero pues es más complicado. Pero actualmente si está intestado, sí tendrían esa posibilidad. Si no hay testamento, sí tendrían esa posibilidad. Porque entonces quiere decir que los bienes son inciertos, o sea, se declaran prácticamente desierta a la persona a quien se le vaya a otorgar. Entonces, así como los hijos legítimos tienen la posibilidad de entrar en la repartición, pues también los ilegítimos, porque como realmente no hay una persona definida a quien se le va a entregar. No sé si contesté y respondí a tu duda, Ali. Sí, doctora, sí, ya entendí. Ok, dame 2 minutitos, creo que dejé mi carro abierto y estoy escuchando que están los truenos. Dame 1 minutito, voy corriendo. Sí, doctora, sí, sin problema. Gracias, ya de regreso.
¿Ya estás en la sesión, Ali? Sí, doctora. Ah, ok. Ok, muy bien, gracias. Ya regresé. Ok. Entonces vamos a seguir hablando sobre los bienes. ¿Cuáles son? ¿A qué le llamamos bienes muebles e inmuebles? Y ahí vamos a hacer un pequeño cuadro. Te voy a encargar que lo comencemos a hacer ahorita. Un pequeño cuadrito. Ajá, Dili. En bueno, no sé si fue una pregunta, como se me cortó, los muebles, muebles, inmuebles, los muebles, vaya, los muebles en sí son todas aquellas estructuras que se pueden mover de un lugar físico. Y los bienes inmuebles son todas aquellas estructuras físicas en este caso, en un espacio definido que no se puede mover. En las administraciones públicas, los bienes muebles son todos aquellos que lo componen que puedan ser movidos. Los inmuebles en este caso sería el Palacio Municipal, la Presidencia o cualquier otro tipo de terrenos o estructuras que hayan comprado que no se puedan mover de su espacio físico. No, bueno, creo que era, no sé si era pregunta. No era pregunta como tal, porque de hecho apenas te estaba comentando que íbamos a trabajar puede ser un cuadrito o si no puede ser ahí de manera consecutiva lineal. Precisamente eso, ¿qué es? Y algún ejemplo, a ver, te voy a poner aquí. ¿Qué es? Ay, perdón. Y un ejemplo, a ver. A ver, bienes muebles e inmuebles. A ver, fungibles y no fungibles. Bienes principales.
accesorios consumibles y no consumibles. Consumibles y no consumibles, divisibles e indivisibles. Ok. Ok, son, a ver, ¿qué es? Y un ejemplo de bienes muebles y bienes e inmuebles, bienes fungibles y bienes no fungibles, bienes principales y bienes accesorios, bienes consumibles y no consumibles, bienes divisibles y no divisibles. ¿Qué es lo que vamos a trabajar en esta parte? ¿A qué se refiere cuando hablamos de estos bienes? Y algún ejemplo breve de cada uno de ellos, ¿sale? Son 7:20. Considerando unos 20 minutos para la actividad, Ali. ¿O requieres más tiempo? No, sí, está bien, 20 minutos. Ah, muy bien. Ok. Entonces aquí estoy, tú me avisas cuando termines, ¿sale? Sí, doctor. Gracias.
Ya, doctora. Ok, Ali. ¿Ya? ¿Ya culminaste? Sí, doctora. Ok, entonces vamos a comentar tu actividad y vamos a ir cerrando por el día de hoy. Ok. ¿Cuáles son los ejemplos que tú manejaste? Bueno, relativamente hablar de bienes muebles e inmuebles incluso son de los conceptos más comunes que nosotros conocemos. Incluso tú lo mencionaste antes de que yo te mencionara la actividad. Ok, entonces, si quieres puedes empezar por lo de los bienes fungibles y no fungibles, o si quieres también lo puedes hacer desde el inicio, no te preocupes. ¿Me escucha, doctora? En bienes... Sí, adelante. Perdón, perdón. ¿Empiezo, doctor? Sí, por favor, adelante. Ay, perdón, es que se me traba el audio, una disculpa. En Sí, ya bienes, escuché que tu audio no está muy bien, pero adelante, no te preocupes. en bienes fungibles puse que son aquellos bienes que desaparecen en el primer uso para quien lo utiliza, pero siguen existiendo para quien lo recibe y se apropia de ellos, como ocurre como un contrato de préstamo de consumo. Este sería como un recibo de luz, un recibo de internet, una contratación de un servicio de televisión. En no fungibles son aquellos bienes que no desaparecen por el uso. Tal es el caso del arrendamiento de una casa. En consumibles son aquellos que se consumen con el primer uso, como es el caso de los alimentos. Ya no se puede volver a utilizar después de su uso. Y de los no consumibles son aquellos que si bien se consumen, tienen un uso prolongado, pues no lo hacen desde el primer uso. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, con el calzado. Lo podemos utilizar periódicamente. Se va a desgastar, pero va a tardar tiempo. En bienes principales tienen una existencia propia e independiente, no necesitan de otro para existir. Un ejemplo es un vehículo, una casa o un terreno. En bienes accesorios puse que dependen de un bien principal para existir o están subordinados a él. Un ejemplo sería las puertas de las casas, las ventanas y también las repisas. En bienes divisibles son aquellos bienes que pueden dividirse en porciones más pequeñas sin perder su valor económico. La gasolina, los alimentos, el trigo, el dinero en proporciones que ya estén destinadas. Y los bienes indivisibles no pueden ser divididos sin perder su valor. Un ejemplo serían las obras de arte, las estatuas y también las joyas. Ok, muy bien. En efecto, incluso podemos decir que hay algunos ejemplos que pueden entrar en bienes, por ejemplo, no fungibles, en bienes, por ejemplo, que son también no consumibles, ejemplos que también pueden entrar en los mismos de la parte, decir, de bienes no divisibles. Entonces, si bien podemos encontrar ejemplos que se van a adecuar a cada uno de estos términos, pero incluso hay ejemplos que pueden adecuarse a, como mismo ejemplo, a varios de los que estamos analizando el día de hoy. En efecto, todos estos tipos de bienes que nosotros, bueno, que tú acabas de mencionar ahorita y que prácticamente todos nos remontan, por ejemplo, bien principal, incluso hablamos hasta la parte de los contratos. Si bien a lo mejor una parte accesoria puede ser incluso un empeño, que también habla de una parte accesoria, viene de un bien principal y viene también de un bien accesorio. En términos jurídicos pueden entrar en esta parte. Entonces, son acciones
en las cuales pues estamos nosotros aledaños, realmente estamos inmersos en toda esta figura de los bienes. Y el hablar ahorita de este tipo de bien es mencionar cada una cuestión patrimonial. Entonces, a veces los bienes los vamos adquiriendo por herencia, por legado, por sucesión, por compra, entonces, sucesivamente, ¿no? Entonces, ok. Vamos a ir avanzando a la parte ahora de lo que es posesión, propiedad y modos originarios. Aquí te voy a encargar nuevamente trabajar la parte de exposición, ya es los últimos subtemas para terminar la parte de hablar de las obligaciones. Y posteriormente estaríamos, para hablar de la parte de patrimonio como tal. Y posteriormente estaríamos hablando la próxima clase de lo que son las obligaciones. Las obligaciones como tal que nos derivan, como por ejemplo el contrato, los casi contratos, los delitos, los créditos. Entonces todo eso es lo que entra en esta parte de obligaciones reales, ya no reales como tal, sino personales. Entonces, cuál es la parte con donde se clasifican las obligaciones, por el sujeto, por el objeto, por el vínculo, puede ser civiles o naturales, por el cumplimiento, incumplimiento, etcétera, hasta llegar a la parte de cómo se extinguen las obligaciones. Entonces, esto ya lo veríamos en la siguiente clase. Y no sé si tengas alguna duda ahorita. Esto que te acabo de mandar ahorita es para la culminación del tema de propiedad. Ya solamente vas a abarcar la parte de la posesión, la parte de propiedad, modos originarios de propiedad y modos derivativos. Entonces, esto es lo que se abarcaría para tu exposición de la siguiente semana y culminamos el tema e iniciaríamos con lo que son obligaciones personales. ¿Dudas hasta aquí, Ali? Me mandarían lo que es que la verdad si no la escucho, me quedé en posesiones y propiedad. Me mandaría. ¿Qué crees que mira, te lo puse en el chat? No sé si lo logras ver. Ay, Dios. Ah, sí, lo acabo de ver. Ajá, ya está en el chat. Ahí ya está en el chat. Ok, sería todo eso de temas. Sí, a partir de posesión, ya son subtemas cortos. Si gustas, puedes solamente ocupar la parte conceptual, ya no te metas tanto a la delimitación de conceptos en latín, porque luego a veces suelen ser confusos. Entonces puede ser nada más la parte conceptual. Sí, doctora. Ok. Entonces, no sé si hay alguna duda hasta aquí, Ali. No, doctora, no, ninguna duda. Ok, entonces pues vamos a ir cerrando ya, culminando la clase y nos estaríamos viendo el próximo jueves en el mismo horario, mismo lugar, mismo canal, ¿no? Para continuar la sesión, ¿sale? Sí, doctora. Pues un gusto verte y saludarte y estamos en contacto. Muchas gracias. Que tenga bonita noche, le agradezco. Igualmente, cuídate mucho, Ali.